dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y a continuación dice allí: y edificó allí ¿qué? Un altar. ¿Qué edificó? Un altar. ¿Un altar a quién? Quien le había aparecido. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, ¿qué hizo? Y edificó allí ¿qué? ¿Un qué? Altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. La palabra del Señor es bendita desde el principio. La semana pasada comenzamos a hablar de los altares de Abraham, los altares. Y lo que vimos la semana pasada, sin poder entrar en detalles al respecto, es que los altares que Abraham edificó, lo primero que uno nota en los altares que Abraham edificó, es que esos altares eran altares a Dios. Y eso es importante aclararlo. Dale la mano a la persona que está a tu lado y dile: los altares son para Dios. Nuestros altares deberían ser para Dios. Y eso es importante aclararlo, porque hay gente que edifica altares que no necesariamente son altares para Dios. Dijimos que altares quiere decir un lugar alto donde se sacrifica u ofrenda en adoración. Alguien puede decir que adora a Dios, pero si Dios no está en el lugar más alto de su corazón y de su mente, quiere decir que hay otra cosa en el tope de su altar. Quiere decir que todo lo que hay en su mente, cuando una persona dice que adora a Dios y que sirve a Dios y que su altar es Dios, lo que está diciendo es que lo que hay en su mente lo primero es Dios. Pero si alguien adora o tiene en la mente y en su imaginación tiene cosas que no son de Dios, entonces lo que hay en su mente es primero que Dios. Y aunque leímos una escritura de Génesis del antiguo pacto, yo quiero decirle algo, amado. Aún en nuestros tiempos, en tiempos del nuevo pacto, hay muchos altares que se han construido, muchos ídolos. En el Salmo 115, si usted quiere buscarlo rapidito, Salmo 115 en el verso 3 en adelante dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y hablando de los hombres, dice: los ídolos de los hombres son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué quiere decir eso, amado? Que cuando tú te haces un ídolo, tu concepto y tu imaginación de Dios, ¿cómo lo digo? El lugar que tú le des a Dios y el retrato que en tu corazón tú tengas de Dios, ese va a ser tu comportamiento. Hay gente que no ha entendido y piensa que los altares son estos sitios y llaman a la plataforma altar. Y por eso es que hay gente que se comportan de una forma cerca de aquí y de otra allá. Eso es. Porque no han entendido que el altar no es esta es la plataforma desde donde presentamos el Evangelio de Jesucristo. Pero el altar está aquí en el corazón del creyente. Ahí es que está el fuego de Dios, ahí es que está el sacrificio de Dios, ahí es que está la vida de Dios. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en este día? Pues lo que decía el salmista es: tú eres semejante al concepto que tú tienes de Dios. Aleluya. Según tú mires a Dios, según tú mires, ¿se acuerda que el domingo pasado hablamos de la deidad? La deidad. Y nosotros hay gente, no voy a decir nosotros,
Hay hermanos, no, tampoco son hermanos. Hay primos que tenemos en la iglesia. Que hablan de Dios, pero su concepto o su idea de la deidad es contrario a la Escritura. Son gente buena, van para el cielo porque la misericordia de Dios es grande, pero tiene un montón de ídolos aguantando la manifestación de vida del reino. Repito, en este tiempo se construyen muchos altares a ídolos. Se construyen altares al yo. Se construyen altares al placer. Se construyen altares a las religiones muertas. Se construyen altares al entretenimiento. Se construyen altares al materialismo. Se construyen altares a las personalidades. Y la lista es interminable. Si uno mira la Escritura, vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 10, porque estoy sentando la base de lo que quiero hablar en estos próximos días, porque yo sé que hoy no puedo terminar, porque vamos a examinar los 5 altares que Abraham edificó. 5 altares. A 4 de ellos la Biblia los llama altar. Y hay uno que, aunque la Biblia no lo llama altar, fue un altar por el sacrificio que él presenta. ¿Ya llegó a 1 Corintios 10? Yes. 1 Corintios 10, vamos a ver el verso 19. Del 19 al 21. Dice que pues digo, que el ídolo es algo, o algo que sea... o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos, verso 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Vamos a leer el verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Wow, esas son palabras duras. Verso 23. Vamos al 23 rapidito. 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mira a la persona que está a tu lado y dile, yo puedo hacer todo. Con esa cara parece que está rezando el rosario. Vamos a hacer todo. Mírale la cara. Yo sé que hay caras que son difíciles de mirar, pero míralas por favor. Mira la cara del hermano que está a tu lado y dile, yo puedo hacerlo todo. Yo puedo hacerlo todo. Pero no todo me va a edificar. No todo me edifica. Escuchen, todo tiene su tiempo y su lugar. Eso es. Todo, mire, si usted vive su vida edificando en la carne, cuando uno le sirve a la carne sin medida, es bien difícil honrar a Dios como Él merece o como Él espera. ¿Cuántos saben que Dios es digno de suprema adoración? ¿Saben lo que quiere decir suprema adoración? Que por encima de todo Dios, por encima de todo Dios, por encima de lo que te está viviendo, de lo que tú estás viviendo, de lo que te está pasando, por encima de tu familia, por encima de tu matrimonio, por encima de tus hijos, por encima de tu trabajo, por encima de tus negocios, por encima de tus costumbres, por encima de tu mamá, por encima de tu papá, por encima de tu abuelo, por encima de tu abuelo, por encima de todo es Dios. Eso es. Y escuchen, porque como pueblo de Dios, nuestra adoración y nuestro altar debe ser para Él.
Todopoderoso. Como Abraham, nuestro altar debe ser levantado para Dios. No importa lo que la gente construya, no importa lo que la sociedad y la cultura levante. Nuestro altar es para Dios, nuestro corazón es para Dios y nuestros pensamientos son para Dios. Yes, Lord. Yo recuerdo que antes se hacían servicios donde se rompían las imágenes. Antes se hacían servicios donde se traían imágenes de María, de San Lázaro el Llagoso, y la gente les entraba martillazos y tú sabes, y las rompían. Porque decían, estamos venciendo la idolatría, estamos derribando estos altares de Baal y estamos destruyendo los ídolos. El problema era que mucha gente martillaba las imágenes, pero la imaginación que crearon las imágenes nunca las derribaron. Gente que martilló imágenes que trajeron de la religión tradicional, se quedaron con la imaginación en su mente. Y lo que hicieron fue que traspasaron su religión. ¿Sabes cómo lo digo? Sin ofender a nadie. Hay gente que no se convirtieron al cristianismo. Lo único fue que cambiaron de iglesia. ¿Sabes por qué la gente en la religiosidad y en la religión crearon imágenes? Porque imágenes es el resultado de la imaginación. Sin imaginación no hay imagen. Porque una imagen es el reflejo externo de una idea interna. Y hay gente que no le prende velas a sancocho. Te acabo de crear una imagen, ¿verdad? Acabas de ver un plato con vianda. Ay, qué rico. Está bueno. Ahí está. Recibe, ahí. Ustedes no saben mucho, nosotros nos reímos del programa. Reímos cuando estamos él y yo, lloramos cuando está mi esposa con esos zapatos limpios. ¿Dónde andaba yo? El sancocho. El sancocho. Sancocho. Hay gente que le prenden velas. No le prenden velas a sancocho. Pero ese santo está ahí metido. Y yo digo sancocho porque quiero ser un poquito jocoso para no herir sensibilidades. Pero usted sabe que hay un montón de personas que tienen un montón de imágenes y que veneran imágenes y que no saben ni por qué razón las veneran. Y va a decir que ¿por qué rayo? Pero eso puede ser ofensivo. ¿Por qué razón las veneran? Porque lo aprendió de su abuelo, lo aprendió de su mamá, lo aprendió en su cultura, así se crió, así fue. Que si esto es así, que si hay que contar las bolitas tantas veces, que si esto y lo otro, y no saben que lo hacen. Y a veces nosotros los creyentes o la iglesia de la Reforma, ¿verdad? Que es como el nombre correcto, el nombre incorrecto es la iglesia protestante, el nombre correcto es la iglesia de la Reforma. La iglesia de la Reforma nos reímos y decimos, wow, qué ignorancia, pero a veces tenemos más imágenes en nuestra mente que la religión tradicional frente a ellos o en sus casas. Porque vuelvo y repito, una imagen es el resultado de la imaginación.
usted quiere? ¿Que yo no tenga imaginación? No. Yo lo que quiero es que tu imaginación se la entregues a Cristo. De manera que toda imagen que tengas en tu espíritu sea lo que Dios quiere que tú pienses. Mire cómo lo dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 10. Dios mío, todavía estoy en la introducción. Desde el domingo pasado estoy en la introducción. 2 Corintios capítulo 10. Mira cómo dice allí. Dice, pues aunque andamos en la carne. 2 Corintios capítulo 10, versos 3 en adelante. 3, 4 y 5. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, usted estará diciendo que dice Pablo ahí, que nosotros andamos, yo no ando en la carne, yo ando en el espíritu. Ah, de verdad, te pellizco para ver en qué estás andando. Porque hay gente que piensa que caminar en la carne. No, mire, hermano, tú sabes, nosotros adoramos en el espíritu y nuestro espíritu se regocija, pero escuche, cada uno de los que está aquí es un pedazo de carne. Eso es. Con hueso. Algunos tienen más carne que hueso. Otros tienen más hueso que carne. Pero caminamos en la carne. Entonces que es una Dios mío. Voy a usar la palabra. Voy a decir una palabra que no es muy buena. Es incorrecto decir, no, se estaba danzando en el espíritu, de verdad. ¿Qué es danzar en el espíritu? De hecho, ¿qué es eso? Danzar en el espíritu. Oh, pastor, uno recibe el Espíritu Santo y pega a brincar. ¿Pero qué es lo que está brincando? ¿El espíritu o la carne? Hay gente que no cuadra con las danzas y con los ministerios de danza porque están todavía en la vieja escuela de no, hay que danzar en el espíritu. Y escuchen, el Espíritu Santo toca y tus emociones se activan. Pero no me digas que raca-taca-taca es danzar en el espíritu. O que es más espiritual que danzar como danza la tropedanza aquí. Eso es. De hecho, yo he visto gente con el raca-taca-taca que están más en la carne que los muchachos que danzan aquí. Merecido. Imágenes que hemos creado, ídolos que hemos creado. De hecho, hay gente que se siente, hay gente que se ha ido de esta iglesia porque aquí nadie salió raca-taca-taca. Y dicen, no, ahí no se mueve Dios. ¡Ajá! Rayo, los perdí. Hello. Después la llamada. Ok, aunque andamos en la carne, no militamos según qué. Porque las armas de nuestra milicia no son qué, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? La destrucción de fortaleza. Para la destrucción de fortaleza. Ahora, preste atención lo que es destrucción de fortaleza. Preste atención lo que es destrucción de fortaleza. A continuación dice, ¿qué fortalezas son las que se destruyen? Derribando ¿qué? Argumento. O como dice la Reina Valera, consejos. Y toda altivez. ¿Sabe lo que es altivez? Altares. Derribando todo altar o toda, como dice allí, toda altura, todo lo que está en tu mente y en tu corazón y en tu sentimiento que es más alto. Escucha, porque hay gente que viene a la iglesia y en su lugar más